Hola, mi nombre es Marcelo Tello, soy quiropráctico, socio fundador de Santiago Chiropractic Healing Center y junto a mi esposa Shannon y a nuestro equipo de profesionales hemos preparado con mucho cariño este programa de sensibilidad alimenticia donde voy a explicarles un poco de qué se trata la permeabilidad intestinal para que entiendan por qué estamos sufriendo de patologías crónicas, por qué estamos sufriendo de patologías autoinmunitarias y cómo los alimentos que consumimos, los alimentos procesados y las toxinas que en ellos vienen, nos están enfermando a nuestra sociedad, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y están produciendo las patologías que vemos por las cuales nos enfermamos actualmente. Antes de entrar a explicarles lo que es la permeabilidad intestinal, quería contarles mi historia personal de por qué por qué personalmente me he dedicado al área de la nutrición funcional y de la medicina funcional. Básicamente porque desde pequeño fui diagnosticado con la enfermedad celíaca y probablemente por el poco conocimiento que se tenía durante los años 70 y 80, un enfermo celíaco la verdad solamente se cuidaba cuando estaba con las crisis y por lo tanto no realizaba una dieta de exclusión de gluten tan importante como se sabe ahora que hay que hacerlo. Por lo tanto, durante mi infancia y durante mi adolescencia sufrí de muchas de las patologías que son consecuencia de la permeabilidad intestinal, como son alergias, eczemas, dolores articulares, colon irritable, trastornos depresivos, ansiedad, crisis de pánico. Y por lo tanto, una vez profesional y una vez entendiendo estos conceptos y teniendo acceso a este conocimiento que tenemos ahora, que en Europa y en Estados Unidos se conoce hace muchísimo tiempo, pero para nosotros es bastante nuevo, me he podido dar cuenta de la explicación fisiológica y de cómo el intestino grueso y el intestino delgado y su funcionamiento está en relación con todas las patologías y con todas las enfermedades e inflamaciones que les acabo de comentar. Y la base y el sustrato fundamental de esto se llama permeabilidad intestinal, que es lo que ahora les voy a explicar. En términos simples, la permeabilidad intestinal, o leaky gut, como se conoce en inglés, se utiliza para definir una condición de intestino hiperpermeable. Esto significa que el sistema intestinal posee poros más grandes de lo normal, dejando pasar al torrente sanguíneo sustancias no digeridas y otros elementos que en condiciones normales no pasarían al torrente sanguíneo. Esto incluye moléculas de alimentos no digeridos, hongos, levaduras, toxinas, partes de medicamentos y elementos de desecho que ahora fluyen por el torrente sanguíneo y nuestro sistema circulatorio, depositándose en órganos, contaminando al cerebro, contaminando articulaciones y generando procesos inflamatorios que en condiciones normales, con un intestino funcionando de manera permeable, filtrando lo que uno consume y filtrando los elementos patógenos, esto no sucede. El intestino delgado está conformado por células que se llaman enterocitos, y estos enterocitos están firmemente unidos para permitir que cuando uno consume un alimento, el filtrado se produzca por las vellosidades intestinales, que nada se filtre entre las células en condiciones normales. Y podemos ver aquí que las células están íntimamente unidas, íntimamente pegadas, por lo tanto todo lo que absorbemos debe ser filtrado a través de las células. Pero en condiciones anormales o de permeabilidad intestinal podemos ver que se producen espacios, separaciones o poros por donde se filtran sustancias que no debiesen pasar a través de ellas hacia el torrente sanguíneo. Uno de los principales productores de esta permeabilidad intestinal es el estrés. El estrés crónico mantenido en el tiempo genera que nuestro cuerpo produzca citoquinas inflamatorias, sustancias que inflaman a la mucosa intestinal, produciendo la separación entre las células del intestino y generando estas aperturas. Las toxinas que respiramos, las toxinas que consumimos, las toxinas que bebemos en el agua, en los alimentos que son procesados, en los desodorantes y en todos los productos que usamos que tienen componentes tóxicos para el cuerpo, son parte importante de la producción de esta permeabilidad intestinal y esta inflamación intestinal crónica. Alimentos. Los alimentos
que se ha demostrado que son inflamatorios para la mayoría de los seres humanos son gluten, proteína que está en los cereales, especialmente en el trigo, caseína, que es la proteína de la leche de vaca, y otros alimentos como el maní o el huevo, naranjas u otros que pueden ser inflamatorios para ciertas personas, pero en menor cantidad que el gluten y la leche, que son los reyes de la inflamación y los reyes de la producción básicamente de la inflamación intestinal, junto con todos los alimentos que no son orgánicos y que son genéticamente manipulados, que generan que estas células del intestino se inflamen, produciendo esta inflamación crónica de bajo grado. Otra de las razones importantes por las cuales tenemos esta permeabilidad intestinal son el consumo y el abuso de los medicamentos, específicamente el abuso crónico de antibióticos que destruye nuestra flora bacteriana, generando permeabilidad intestinal, el abuso que se hace de los anticonceptivos, genera que en las mujeres se produzca permeabilidad intestinal, que son básicamente ellas las que más sufren de problemas gastrointestinales, y los antiinflamatorios no esteroidales o los AINES, también son otra de las causas importantes de alteración de la microflora, de la microbiota y de la afección de la mucosa intestinal y la producción de esta patología. Otros elementos patógenos como bacterias, levaduras y protozoos también son capaces de inflamar a nuestro intestino y producir esto. También lo tenemos la malfunción de algunos órganos, y dentro de los órganos más importantes para nuestra vida está el hígado. El hígado es uno de los órganos con la capacidad de liberarnos de toxinas, pero la alimentación que tenemos y la carga tóxica a la que estamos sometidos cada día hace que normalmente nuestro hígado no sea capaz de filtrar todas las toxinas, desintoxicarnos. Por lo tanto, cuando el hígado se ve sobresaturado, se recarga también el intestino y especialmente el intestino grueso, que es quien depende fundamentalmente de la buena función del hígado. Cuando se produce la inflamación intestinal, todos estos elementos patógenos, bacterias, hongos, virus, toxinas, pasan a nuestro torrente sanguíneo en conjunto con alimentos no digeridos completamente. Cuando eso sucede y esto llega al torrente sanguíneo, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario reacciona frente a todas estas sustancias, persiguiéndolas, generando anticuerpos, atacándolas y generando una reacción antígeno-anticuerpo que en el fondo terminará generando inflamación dependiendo dónde haya sido encontrado este antígeno. Cuando estas estructuras que no debiesen estar circulando en nuestro torrente sanguíneo lo están debido a estos poros que se abren en nuestra pared intestinal, en el caso de que sean alimentos, desarrollaremos una intolerancia de inmunidad contra las proteínas de estos alimentos, a los cuales los más comunes a las que desarrollamos esta sensibilidad alimenticia es al gluten y a la caseína. Lo que sucede es que cuando estas proteínas circulan por nuestro cuerpo y se acumulan en tejidos o en órganos, como por ejemplo el gluten tiene una alta afinidad por la glándula tiroides, nuestro sistema inmunitario persigue esta proteína sin discriminar si está atacando a la proteína o está atacando al tejido en la cual se encuentra. Empezamos a desarrollar enfermedades autoinmunitarias y en este caso se afecta a nuestra tiroides produciendo hipotiroidismo o enfermedad de Hashimoto. Lo mismo sucede con nuestras articulaciones. Cuando estos elementos extraños para nuestro cuerpo se acumulan en articulaciones, en la sinovial, en la cápsula de nuestras articulaciones, comenzamos a generar anticuerpos contra estas estructuras que también terminan atacando a nuestro propio tejido. Por lo tanto, la principal causa de la aparición de una enfermedad autoinmunitaria, según los científicos, es la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal está relacionada con la aparición de muchas de las enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, la dermatitis y la psoriasis son originadas por la permeabilidad intestinal. La enfermedad de Hashimoto, la artritis reumatoidea, el lupus, el autismo, la depresión y la ansiedad, Parkinson y fibromialgia, la literatura y las investigaciones científicas dicen que se producen primero por un origen intestinal o de patología intestinal previa. Sócrates
hace miles de años atrás, dijo que toda enfermedad comenzaba en el intestino. Y ahora, miles de años después, estamos recién entendiendo que, por ejemplo, el 95% de la serotonina que circula en nuestro cuerpo, que es uno de los principales neurotransmisores que nuestro cerebro necesita para sentirnos bien, no se origina en el cerebro, sino que se origina en el sistema digestivo. Por lo tanto, la salud de nuestro cerebro depende del funcionamiento correcto o no de nuestro sistema digestivo. Cuando sufrimos de depresión, cuando sufrimos de ansiedad, estamos demostrando indirectamente que lo que tenemos se llama permeabilidad intestinal y que está afectando el funcionamiento correcto de nuestro cerebro. La permeabilidad intestinal no solamente afecta al sistema digestivo, sino que afecta al cuerpo en general, afecta a las mucosas, genera inflamación crónica de bajo grado. Y aquí podemos ver como, por ejemplo, las artritis, la fibromialgia, las cefaleas y las migrañas, la sensibilidad a los alimentos, la depresión y la ansiedad, la psoriasis, el acné, las patologías de las glándulas tiroides, el síndrome de colon irritable, la inflamación adrenal, la fatiga adrenal, está producida y tiene un sustrato y tiene como base a la permeabilidad intestinal. Si nosotros consideramos que la primera causa de muerte en el mundo son las patologías cardiovasculares y la segunda causa de muerte del mundo es el cáncer, siendo la patología autoinmunitaria la tercera, si las observamos, en cada una de ellas hay un componente inflamatorio. Por lo tanto, las patologías cardíacas y el cáncer tienen como base una inflamación crónica mantenida en el tiempo. Podríamos pensar que la patología autoinmunitaria o la patología inflamatoria producida por nuestro propio sistema inmunitario podría ser la principal causa de muerte en el mundo de la actualidad. Por lo tanto, analizando todas las patologías cardiovasculares, detrás de ellas hay permeabilidad intestinal. Analizando el cáncer como una patología crónica con un crecimiento anormal y descontrolado de células, podríamos pensar que como base y sustrato del cáncer también podría haber detrás de ello una permeabilidad intestinal mantenida durante muchísimo tiempo sin ser descubierta y sin ser tratada. Al existir la permeabilidad intestinal y al haber disrupción de la pared del intestino, vamos a tener un síndrome de mala absorción. Ese síndrome de mala absorción va a producir que seamos deficientes en varios minerales, en varias vitaminas, como por ejemplo las vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina D, zinc, selenio, magnesio, calcio y muchos otros elementos que son necesarios para la vida y para las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Vamos a estar deficitarios en su capacidad de absorción producto de la mucosa intestinal inflamada. Otra de las situaciones que se producen es la sensibilidad múltiple alimenticia. Lo que quiere decir es que si en una primera instancia yo soy sensible a la proteína de la leche de la vaca, mi cuerpo reconoce a alimentos que tengan proteínas similares a la caseína y va a reaccionar inflamándose y generando un complejo antígeno-anticuerpo frente a otros alimentos, no siendo leche de vaca, pero que tengan una estructura molecular y proteica similar, lo que se conoce como molecular mimicry. Esto significa que todos los alimentos que sean parecidos estructuralmente a esta proteína de la leche de la vaca van a reaccionar generando una inflamación crónica de bajo grado debido a esta sensibilidad alimenticia que se ha producido por la permeabilidad intestinal. ¿Cuáles son las causas de esta permeabilidad intestinal o de esta alteración de la mucosa intestinal crónica? Primero, una dieta pobre en fibra y en probióticos. La fibra es fundamental para un tránsito normal del intestino, especialmente el intestino grueso, y los probióticos son parte fundamental de la microbiota. Nuestra microbiota son todos los microorganismos que viven en nosotros y que nos ayudan a procesar nuestros alimentos, que son nuestra primera barrera defensiva, que son las estructuras que producen elementos químicos y enzimas que nos hacen posible la digestión. Otra de las causas es la dieta rica en azúcares y alimentos procesados.
especialmente los azúcares refinados, las azúcares blancas, y fundamentalmente, y lo más perjudicial para nuestra salud, son los edulcorantes artificiales o los endulzantes artificiales, dentro de los cuales está la NutraSweet y la sucralosa, dentro de los más dañinos. Una dieta rica en cereales y en productos lácteos convencionales. Más adelante vamos a hablar un poco más en relación al cereal, en relación específicamente a los alimentos que contengan gluten y a los alimentos que contienen caseína como los lácteos de vaca convencional. La disbiosis o alteración de la microflora intestinal es una de las principales causas también de esta inflamación del intestino delgado. La disbiosis se produce básicamente por las toxinas y por los medicamentos que crónicamente consumimos producto de diferentes patologías, diferentes enfermedades o tratamientos. Entonces, no solamente los antibióticos matan a los patógenos, a las bacterias, sino que también dañan a las bacterias beneficiosas que viven en nuestro intestino y que son las que nos ayudan a poder absorber alimentos y hacer nuestra primera barrera de defensa. Como dijimos antes, el alto nivel de estrés, el uso de los medicamentos, especialmente antiácidos, aspirinas, anticonceptivos, y otra de las causas importantes y que no habíamos mencionado con anterioridad es específicamente la intoxicación por metales pesados, dentro de los cuales está el plomo, el arsénico y específicamente el mercurio. Y ahora sabemos que una de las principales fuentes de mercurio por las cuales tenemos intoxicación de metales pesados son las antiguas amalgamas dentales. Por lo tanto, toda persona que posea amalgamas dentales en alta cantidad tiene un nivel de mercurio alto en su sistema que puede ser una de las causas principales de por qué sufre de permeabilidad intestinal. La microbiota corresponde a todos los microorganismos que conviven con nosotros para ayudarnos a que todos los procesos fisiológicos funcionen. Nosotros tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células que lo conforman. Por lo tanto, dependemos directamente del equilibrio entre estas bacterias que viven en nuestra piel, en nuestras mucosas, en nuestro tracto digestivo, para poder tener un estado óptimo de salud. Por eso que es tan importante el consumo de los probióticos. Los probióticos nos ayudan a ir regenerando esta flora bacteriana que producto de toxinas, que producto del uso de medicamentos, que producto del uso de diferentes sustancias que para nuestro cuerpo son tóxicas y del mismo estrés, se van mermando, van disminuyendo su población, lo que hace que directamente se afecte nuestro sistema inmunitario, disminuye nuestra capacidad de absorber alimentos y de que nuestro sistema funcione en equilibrio. Por lo tanto, esta microbiota que es particular para cada uno de nosotros, es necesario reforzarla, mantenerla saludable y eso lo conseguimos con el uso de los probióticos. Muy bien, ahora que conocemos de qué se trata la permeabilidad intestinal, este curso online y este programa de dieta de eliminación les va a enseñar y les va a mostrar los 4 simples pasos que tiene el tratamiento de la permeabilidad intestinal. El primer paso que promovemos se llama remover. Y remover consiste básicamente en eliminar de nuestra dieta y eliminar de nuestra vida toda aquella sustancia que es tóxica y que genera el daño de la mucosa intestinal y el daño a nuestro metabolismo. El segundo paso es el de restaurar, básicamente las deficiencias y las malas absorciones de vitaminas, minerales y oligoelementos. El tercer paso es la reinoculación, básicamente de probióticos y de flora bacteriana normal que constituye nuestra microbiota. Y el cuarto paso, el de reparar, habla del controlar, desinflamar y restituir todos aquellos tejidos que han sido dañados producto de esta inflamación autoinmunitaria y sistémica producida por la permeabilidad intestinal. Ahora que conocemos lo que es la permeabilidad intestinal, es importante que empecemos con el primer paso de remover. El principal alimento o la principal proteína inflamatoria que tenemos en la actualidad se llama gluten. El gluten es una proteína pegajosa presente en algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el kamut y el cuscús.
El gluten por sí solo, al ser un alimento genéticamente manipulado, es reconocido en la pared intestinal como un antígeno, generando toda una cascada de inflamación, la cual produce enzimas que separan a los enterocitos, generando espacios, generando afecciones y siendo el principal productor de la permeabilidad intestinal en la actualidad. Por lo tanto, evitar los cereales con gluten es el primer paso para recuperar nuestra pared intestinal. Y es importante que sepa que no solamente los celíacos son alérgicos al gluten, sino que la mayoría de la población, no siendo celíaco, es sensible al gluten. Por lo tanto, el gluten lo inflama, el gluten lo hace mal, y el problema es que muchas personas no son capaces de reconocer que ese alimento es inflamatorio, no se dan cuenta y terminan desarrollando enfermedades autoinmunitarias posteriormente. Otros alimentos importantes a remover son, por ejemplo, la leche de vaca, que es otro de los alérgenos principales, donde su principal responsable se llama caseína y específicamente las lactoglobulinas de la leche, junto con el maní, la soya y todos los alimentos que sean genéticamente manipulados son productores de sensibilidad y permeabilidad intestinal. También es importante remover de nuestra dieta otros elementos que son tóxicos para nuestra salud, por ejemplo, el alcohol. El alcohol y el café son alimentos que producen alteraciones y daños a nivel hepático. El azúcar blanca y el azúcar refinada es uno de los alimentos que es capaz de producir crecimiento bacteriano, es capaz de generar inflamación dentro del organismo y es capaz de alimentar a todos los hongos y levaduras que en el fondo generan proliferación y afectan nuestro equilibrio. El azúcar está también detrás de alimentar a las células cancerosas. Por lo tanto, eliminar los azúcares refinados, eliminar los colorantes artificiales, la tartrazina, el amarillo crepúsculo, los edulcorantes, la sucralosa, el aspartamo y todos los productos light, en el fondo son contaminantes químicos que generan también producción de permeabilidad intestinal y deben ser removidos de nuestra dieta. El segundo paso de este protocolo es el de restaurar. Y cuando hablamos de restaurar, debemos restaurar básicamente el funcionamiento correcto del estómago. Debemos soportar nuestro estómago con enzimas digestivas, ayudar a nuestro páncreas, ayudar a nuestro hígado, para que la digestión sea de manera correcta, comenzando normalmente en el estómago y terminando a nivel del intestino delgado. Para la correcta absorción del complejo B, de las vitaminas C, del hierro, del magnesio, del cobre y del zinc, es necesario un correcto nivel de ácido clorhídrico estomacal. Para que podamos ser capaces de digerir las proteínas que necesitamos de las carnes, es necesario que haya un nivel normal de ácido estomacal. Por lo tanto, el tratamiento de la permeabilidad intestinal debe contemplar el uso de enzimas digestivas para comenzar una correcta absorción de todas estas estructuras y de todos estos nutrientes básicos para la fisiología a nivel del estómago. La tercera fase de este tratamiento de la permeabilidad intestinal implica la reinoculación. Y la reinoculación habla básicamente del consumo permanente de probióticos. Y cuando hablamos de probióticos, hablamos de flora bacteriana como Lactobacillus, Bifidobacillus, Saccharomyces boulardii y una serie de otros elementos que son bacterias benéficas para la absorción de nutrientes en nuestro intestino y que nos ayudan a la defensa y al incremento de nuestro sistema inmunitario. En este programa enseñaremos cuál es el uso correcto de los probióticos y cómo elegir un probiótico de manera correcta. Por ejemplo, si usted desea elegir un probiótico de buena calidad, debe al menos tener 3 cepas distintas de estas bacterias y debe tener al menos 30 billones de unidades que se miden en CFU por cápsula para que sea un probiótico aprovechable, digerible y que estas bacterias benéficas lleguen vivas al intestino delgado, que es donde tienen que colonizar y donde tienen que empezar a crecer para normalizar la mucosa del intestino delgado que se encuentra permeable.
Una manera natural de hacer probióticos para hacerlos de manera casera y que durante esta dieta de eliminación les enseñaremos a fabricarlo en sus casas es, por ejemplo, el sauerkraut. Sauerkraut es el repollo fermentado preparado en casa, una rica fuente de probióticos que podemos combinarlo usándolo en nuestras comidas o tomándolo directamente en cucharadas durante el día, lo que hará que nuestra flora bacteriana se reinocule nuevamente con estas bacterias benéficas, que son las que nos ayudan con la absorción de alimentos. Otra fuente importante también casera es la kombucha. La kombucha, conocida como el hongo del té, de fácil preparación en nuestra casa, es una rica fuente de probióticos naturales. El kéfir, que también otro de los alimentos fermentados, y en general todos los alimentos de fermentación que podamos realizar en nuestra casa son fuentes de probióticos y son alimentos que han sido consumidos por miles y miles de años en generaciones pasadas, donde la alimentación era básicamente muchísimo más saludable porque era rica en probióticos y rica en alimentos de fácil absorción para nuestro cuerpo. El cuarto paso y último para la reparación de la permeabilidad intestinal es el consumo de sustancias que desinflamen al intestino, y esta etapa se llama reparar. Importantísimo es el consumo de un suplemento de un aminoácido denominado glutamina. La glutamina es capaz de unir y de volver a juntar a las células del intestino delgado, evitando la aparición de estos forados por donde se filtran estas sustancias tóxicas hacia nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, importante papel antiinflamatorio y reparativo en la mucosa del intestino tiene la vitamina D y la glutamina. Un mineral también importante para reintroducir y reparar el intestino es el zinc, el complejo vitamínico B, el aceite de bacalao, especialmente por su alto contenido de omega 3. El omega 3 sabemos que es un muy buen antiinflamatorio y es un componente de todas las membranas celulares de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en conjunto, estos 5 elementos forman la parte crucial de la etapa reparativa de la membrana del intestino, de la mucosa intestinal, en la permeabilidad intestinal, concluyendo así el cuarto paso de este protocolo de reparación. Y por último, para mantener a nuestro intestino sano, saludable, es importante seguir estos 4 pasos fundamentales donde debemos incorporar a nuestra dieta carbohidratos simples, una dieta rica en vegetales, rica en frutas, en miel orgánica, en grasa de fácil digestión, ghee, aceite de coco, yema de huevo, proteínas de fácil digestión como el pescado, el pollo, el vacuno, idealmente si podemos conseguir los orgánicos, el bone broth o los caldos de vacuno y caldos de pollo, que nuestro recetario en esta dieta de eliminación les enseñaremos cómo prepararlo en casa para sacar los minerales, para sacar lo mejor de la estructura del caldo de hueso y del caldo de pollo, para que sea saludable, nutritivo y reparador para nuestra mucosa intestinal. Ha sido un gusto y ha sido un placer poder comunicarles este nuevo concepto y haber podido entregar un granito de arena en esta formación y en esta toma de conciencia de lo importante que es nuestro sistema digestivo en la aparición de nuestras enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas que nuestra población está sufriendo ahora. Y recuerden, siempre es importante tomar el control de su salud, tener una buena alimentación y tener una vida saludable nosotros, nuestros hijos y nuestras familias. Chao, gracias.